gracias por continuar con nosotros en Supermanzana 21. Y bueno, nuestra sección que no puede faltar, como todos los días, es la de Ser y Salud. Y tenemos a nuestro invitado, que es un placer también tenerlo siempre con nosotros, al doctor Oriol. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Doctor? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ay, qué verdad. Ahora Claro. sí que desde el año pasado que no nos desde vemos. el año pasado. Claro. Sí, el primer programa de este año. Y bueno, fíjense que es un tema muy, muy polémico porque nos va a hablar de el beneficio y los perjuicios en embarazos de mujeres de 35 años. Claro que sí. Explícanos eso, Oriol. Vamos a hablar de eso y de cómo es el proceso de adopción, ¿no? Un poquito, si nos da tiempo a hablar de esto. ¿Por qué? Porque lo vemos cada día en consulta y lo vemos en la vida cotidiana. Las mujeres, por lo general, están postergando más la maternidad, algo que no pasaba en el siglo pasado, donde la mejor edad para tú embarazarte, siempre es una pregunta que nos hacen, es entre 20 y 30 años. Esa es la edad idónea donde las complicaciones son mínimas y donde hay menos problemas de infertilidad. Okay. Esa es la edad idónea como edad. Pero ¿qué sucede? Ya las mujeres quieren la estabilidad psíquica, emocional, laboral, quieren crecer, progresar, viajar, como la que tengo a mi diestra, y entonces todas quieren posponer la maternidad y eso trae un grupo de desventaja y también su ventaja. Vamos a hablar de ambas. Okay. Entonces, mencionando esto, vamos a hablar de las ventajas, por ejemplo, de tú tener una maternidad más allá de los 30 años. Dentro de las ventajas está esto, que ya tú tienes cierta estabilidad emocional, o sea, ya sabes con quién te quieres reproducir. Ya no fue una decisión a priori, ya no fue consecuencia de la casualidad o el destino, sino que tú dices, este es el hombre que yo quiero a mi lado. ¿Qué puede pasar? Pero son casos mínimos. Sí, pero tienes menos probabilidad de fracasar porque ya viviste, tuviste una experiencia previa, no va a ser tu primera, por lo general no va a ser tu primera pareja, ya sabes cómo convivir en pareja y ya sabes el hombre que tú quieres, conoces sus sentimientos, su forma de pensar, porque padre, lo habíamos dicho fuera del aire, no es cualquiera, o sea, es muy fácil pues ir soltando esperma por ahí, pero el hecho de tener hijos significa una responsabilidad, no solo para la madre, sino también para el padre, y eso conlleva a obligaciones. Hablando de esto, entonces los hombres sí son los que hemos visto que tienen menos deseos de reproducirse y menos deseos de fomentar y crear una familia. Claro. Sobre todo en menos de 30 años. Entonces la mujer pues sí tiene la opción de encontrarse tal vez con un caballero que sí quiera ya formar y fomentar una familia. Entonces esta sin lugar a duda es una ventaja. Otra ventaja es que ya cumplieron sus anhelos de crecimiento personal en cuanto a estudio, formación. Por lo general ya tienen un trabajo estable y entonces estos son factores como quiera que sea que favorecen, porque el hecho de tú reproducirte y tener una familia es llegar al mundo a alguien que no lo rechace, que sea bienvenido, que es otra de las ventajas. O sea, va a ser un hijo que va a ser muy bien recibido, un hijo que va a ser muy querido por ambos miembros, pero sobre todo por la mujer que ya tiene cubierto todas sus necesidades de tipo profesional y entonces está deseando tener una familia. Entonces es un hijo muy, muy deseado y eso es otra ventaja para ella y para la familia y para el propio bebé. Entonces, estas sí son ventajas como tal. Pero sin embargo caemos en las desventajas, que son muchísimas. La reproducción es inversamente proporcional a la edad, o sea, la fertilidad. O sea, en la medida que tú tienes más años, eres menos fértil. Aquí influyen varios factores. Primero, el agotamiento folicular, o sea, los óvulos se van acabando porque tú naces con un número determinado de óvulos que cada mes vas desperdiciando, cada vez que ovulas se van perdiendo. Entonces, en la medida que van pasando los años, tienes menos óvulos. Hay más dificultad para ovular. ¿Por qué? Por todos los trastornos hormonales. Por supuesto, ya no tienes la figura y cuerpo ideal. Generalmente puede haber sobrepeso que influye también en la maternidad, la condición física. Otro de los factores que hay más tendencia a tener endometriosis, que es una causa de infertilidad. Y lo otro son los miomas, que también aparecen, los tumores que hemos hablado en otros programas benignos de la matriz, que son causa de infertilidad, que también aparecen después que tenemos 30 años. Entonces, en la medida que van pasando los años, hay un grupo de factores que se van aunando a la propiedad que contribuyen, además de que tienes más riesgo de diabetes gestacional, tienes más riesgo de hipertensión asociada al embarazo, preeclampsia y eclampsia, por tanto mayor mortalidad, más riesgo de prematuridad
en tener bebés antes de tiempo, o sea, antes del término. Y todo esto son factores de riesgo para el bebé. De que se desprenda también. Sí, al haber que si hay más riesgo de hipertensión, hay más riesgo de desprendimiento prematuro de placenta y todos los riesgos que conllevan la misma. O sea, estás expuesta más tú y también el bebé, sin mencionar entonces las cromosomopatías. Estamos hablando que cada ser humano tiene 23 cromosomas y un cromosoma sexual. En el caso de la mujer, un cromosoma X. En el caso del varón, aporte el X y la Y para decir sexo. Pero entonces, después de 35 años, después de 30 años, se incrementa el riesgo exponencialmente. A mayor edad, hay mayor riesgo de la trisomía 21, o sea, síndrome de Down. Y entonces, por tanto, se va a requerir, después de esta edad, realizar más amniocentesis y más el embarazo va a ser de mayor riesgo, por tanto se va a requerir a veces más reposo durante el embarazo o requerir de estudios adicionales en el embarazo que no se requiere en la década entre los 20 y los 30 años. Entonces, estos son todos inconvenientes, amén de que hay parejas que de plano no logran embarazarse y entonces hay que recurrir entonces a la adopción, que eso es un problema, por eso aprovecho la coyuntura del tema para hablarlo, porque eso es un problema muy serio en México, o sea, hay una cantidad de trabas para la adopción que nadie se imagina. Claro, siempre decimos, y lo digo, la pareja tiene que estar clara si de verdad quiere adoptar, si quieren incorporar un nuevo miembro a la familia que no conocen sus antecedentes, ni genéticos, ni físicos, ni de familia, con el riesgo que conlleva a veces que con el tiempo traten de buscar a sus madres o las madres traten de buscarlo a ellos, que cómo lo acepta la sociedad y la propia familia, tanto de la mujer como del hombre. Hermanos también, si hay hermanos ya presentes, cómo lo van a recibir. Si no hay hermanos, pues ese no sería el inconveniente. Y todo este trámite conlleva a veces muy prolongado, conlleva a veces que entonces se adopten niños ya mayores que si vivieron en un centro de adaptación pudieron haber sido maltratados, tanto física como sexualmente, que psicológicamente pueden estar afectados. Todo esto hay que considerarlo a la hora de adopción y hay que hablarlo muy bien en familia, pero por supuesto se va a beneficiar un bebé y se va a beneficiar la propia familia cuando decidan adopción. Entonces, todo esto es un tema muy complejo y el mensaje en este primer programa del año es decirle a las mujeres que no deben, aquellas que de verdad en algún momento se quieren reproducir, no deben posponer tanto la edad para concebir un bebé, porque esto acarrea todas las complicaciones que hemos mencionado y otras más que por razones de tiempo no mencionamos, pero que sí forman parte en realidad de parte de la vida. Y doctor, por ejemplo, ¿qué porcentaje, hablando de una mujer que se embaraza arriba de los 35 años, qué porcentaje hay de las que sí logran tener un buen embarazo, sin complicaciones, que nace súper bien el bebé y todo? ¿Qué porcentaje es que hay? Esto de porcentaje, esto tiene que ver más con regiones, tiene que ver más con atención, tiene que ver con educación, tiene que ver lo estricta que sea ella. Por ejemplo, a la hora de ser... Yo tengo una paciente acá en Cancún que tuvo su bebé con 51 años sin ninguna complicación. Sin ninguna complicación. Sin absoluta ninguna. ¿Por qué? Por su disciplina, por su forma de la atención prenatal, por su cuidado. Entonces, que eso va a depender mucho de la región, por supuesto. En los países desarrollados hay muchos menos complicaciones que en los países no desarrollados. Eso es una verdad absoluta. Entonces, las estadísticas varían mucho de una región a otra. Pero las complicaciones, por ejemplo, hablándote de síndrome de Down, si quieres estadística, una mujer cuando tiene menos de 30 años tiene una posibilidad en 1250. Cuando tiene 30 años, eso baja a 950, o sea, una de cada 950 va a tener un Down. Cuando eso llega a 35 es una de 350. Pero ya cuando llega a 40 años es una de alrededor de 100. Cuando llegas a 45, una de cada 35 mujeres va a tener un Down. Entonces, la estadística, los números, la diferencia son muy notorias. No es lo mismo tener una posibilidad en 1250 que tenerlo en 35 o en 6. Entonces ese es el problema. O sea, sí, en la medida que tenemos edad, se incrementan los factores de riesgo y se incrementan los porcientos de cualquier tipo de complicación, incluyendo las cromosomopatías. Pero sí debemos decir al aire que las complicaciones también dependen de la atención
prenatal de cómo se cuidan y de cómo se Y atienden el modo embarazo. de vida, Y el en modo de general. vida. Claro. Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo está el porcentaje, pero ya de mujeres que están queriendo tener hijos, digamos, alrededor de los 35 o 33? Mucho, O sea, ya se incrementó exponencialmente. Es todo lo contrario a lo que habíamos antes. Es raro que tú veas una joven entre 20 y 30 años en la consulta embarazada. Eso es lo raro, que antes era al revés. Claro. Todas se embarazaban entre 20 y 30 y ahora cuando llega una entre 20 y 30 años, con una pareja estable, con planificado su embarazo, o sea, que no fue una sorpresa, que todo está bien, como que uno se sorprende. Ya la mayoría de las atenciones de embarazo ocurren en mujeres mayores de 30 años. Te estoy hablando del 80% son mayores de 30 Wow. años, así de sencillo. No, pues sí. Bueno, eso Sí. es bueno de alguna manera. Creo que también las campañas han funcionado para que ya sean planificados. Pero no se deben planificar después de 30. Sí, Ah. se deben tener la edad idónea alrededor de 27 años. Ya cuando tú tienes 27 años, generalmente eres graduada universitaria, tienes una estabilidad psíquica, emocional, ya te fuiste de tu casa, ya tienes tu propio hogar. Entonces, esa es una edad idónea. Ya seguir posponiendo la maternidad trae muchas complicaciones. Como te dije, desde la preeclampsia, eclampsia hasta la diabetes y desde ahí hasta las cromosomopatías. Entonces, hay que tratar en este programa, uno de sus objetivos es tratar de empezar el embarazo a edades más tempranas. Lo intentaremos. Bueno, Pues sí, bueno. estar pendiente de eso y estar haciendo nuestro favor. chequeo. Pero ya los que haciendo tienen nuestro 30 años ya no chequeo. pueden. Exacto, pues muchísimas Muchas gracias. gracias. ¿Te quedas con nosotros? Ah, no, ¿verdad? No, nos la toca próxima la otra semana. semana. La Nos próxima toca contigo la semana. guerra No. de sexos. Uy, va a estar buena. Muchísimas Perfecto. gracias, De nada. Oriol. Nos encanta tenerte aquí. Y bueno, tenemos más temas en este programa, ¿verdad, Laurita? Sí, claro que sí, pero ahorita creo que vamos a un corte comercial y Sí. no se despegue porque nosotros continuamos con su programa Super Manzana 21.